en servicio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo toma servir un cliente? Que más o menos está relacionado con lo anterior, ¿verdad? Sería el ciclo del proceso. ¿Qué puedo hacer para aumentar la capacidad del proceso? O para disminuir también puede ser. Costos del proceso. ¿Y con qué objetivo hago un análisis? Por ejemplo, para resolver problemas o evaluar cambios del proceso. Entonces, esta pregunta me permite, o sea, puedo responder cuando conozco mi proceso, ¿verdad? Por medio de un análisis de proceso. Están ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que a nosotros nos interesa, un proceso industrial, que puede ser bienes o servicios, es un conjunto de actividades que se realizan para convertir la materia prima en un producto final. Sería entonces la definición de proceso específicamente proceso industrial. Bueno, entonces, gracias al proceso industrial, el proceso industrial permite que una materia prima que entra sufra modificaciones, ¿verdad? O sea, modificaciones pueden alterar el tamaño, la forma, la densidad, la estética o el color de la materia prima. O sea, un proceso de transformación de materia prima en productos. Bueno, entonces tenemos diferentes formas de hacer esa transformación, esa manipulación de la materia prima. Bueno, entonces, para ver más específicamente las características de un proceso industrial, entonces, como dijimos, se tiene que dar una manipulación de las materias primas, o sea, una transformación, ¿verdad? De un estado a otro, de modo que el producto pueda finalmente alcanzar propósitos o finalidades, ¿verdad? O sea, un producto que cumple ciertos propósitos o finalidades. Las materias primas, como sí, muchas veces no sirven para ciertos propósitos ni finalidades, ¿verdad? Bueno, segunda característica de un proceso industrial, aplica operaciones, actividades y métodos para alterar las materias primas. Lo importante, operaciones, actividades y métodos para alterar la materia prima. O sea, siempre hablamos de alteración o transformación de la materia prima de un estado a otro. Tercero, las materias primas, bueno, finalmente se convierten en productos, ¿verdad? Otra vez, se manipulan, se alteran y se transforman en un producto que es deseado por los clientes. Es importante para la economía, porque si no, las materias primas quedan en estado natural, o como se le dice normalmente, commodity, ¿verdad? Y normalmente los recursos naturales tienen mayor utilidad cuando son transformados. O sea, como ejemplo, el petróleo, ¿verdad? El crudo como crudo tiene muy pocas aplicaciones, pero cuando lo transformamos a combustibles, ahí genera un impacto altísimo en la sociedad, ¿verdad? Bueno, y acá podemos hablar un poco de lo que es valor agregado, ¿verdad? Y la importancia para la economía. Y ahí yo les puedo hacer una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, o sea, por qué, por ejemplo, nuestro país tiene una economía, no sé cómo decirle, una economía pequeña comparando, por ejemplo, con
con la de Japón. ¿Cuál les parece a ustedes que es la diferencia? Si alguien puede dar una opinión. Porque no producimos muchos productos industriales. Sí, más o menos por ahí en la mano, porque no producimos muchos productos industriales. Sí, más o menos por ahí. A ver si alguien puede dar otra opinión. Yo creo que porque Japón invierte más en su industria de lo que Paraguay invierte. También, sí, o sea, tiene un mayor apoyo probablemente a su industria, ¿verdad? Esa es una característica de los países industrializados, ¿verdad? Eh, en forma de créditos, facilitar la implementación de nuevas tecnologías. Pero un poco lo que dijo el compañero, ¿verdad? El primer compañero, nuestro país, si nos fijamos en los productos que genera, son productos muy básicos, ¿verdad? Carne, soja, de repente un poco de aceite de soja, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de esos productos que tienen bajo valor agregado? ¿Verdad? O sea, nos da poca ganancia en síntesis, ¿verdad? O sea, es una transformación muy básica de materia prima a productos básicos, con poco valor agregado. Y ahí, para mí, por lo menos la palabra clave es valor agregado que se le da a la materia prima para convertirlo en producto. Sin embargo, si vemos los productos que genera Japón, ¿verdad? Tenemos eh, autos, electrodomésticos, fibra óptica. O sea que vemos que materias primas son transformadas y los productos terminados, comparando con la materia prima, tienen un altísimo valor agregado, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, el plástico que va en un auto probablemente tiene mucho más valor que el plástico que compramos en nuestro país. Fabricamos un tubo, ¿verdad? Un tubo que es un producto relativamente básico, ¿verdad? Entonces, así sumando producto más producto más producto, los productos que se generan en Japón finalmente le dejan mucho mayor ganancia al país. O sea, en resumen, tienen mucho mayor valor agregado los productos que genera su industria que el nuestro, ¿verdad? Y yo creo que esa es una forma de ver un poco la diferencia, ¿verdad? Producción de bienes de mayor valor agregado. Inclusive, eh, los autos están dejando de ser atractivos para la industria japonesa, ¿verdad? O sea, dicho de una manera, eh, producir autos a Japón ya no le es satisfactorio en cuanto a las ganancias que genera, ¿verdad? Por eso que esta industria está migrando a Asia, ¿verdad? A Corea, inclusive a China. ¿Por qué? Eh, Porque, por ejemplo, el salario que gana el japonés, ella no, o sea, la industria automotriz ya le cuesta pagarle el salario al operador japonés, ¿verdad? Con esa industria automovilística, ¿verdad? Entonces ellos tienen que ir buscando productos que tengan mayor valor agregado para poder pagar los salarios de su población, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos a ver que generan productos como fibras ópticas, o sea, productos cada vez de mayor valor agregado. La misma cosa con los electrodomésticos, ¿verdad? Casi ningún electrodoméstico ya viene de Japón. Es muy difícil ver electrónicos así medio sencillos o electrodomésticos que vengan de Japón, sino que ya vemos que todo migró a Asia, ¿verdad? Y probablemente por el mismo motivo, porque esos electrónicos electrodomésticos, el valor agregado que generan ya no son suficientes para el ganancia para el industrial japonés, ¿verdad? Entonces,
Eso un poco quiere decir este ítem 4 de característica de un proceso industrial, que es importante para la economía porque genera valor agregado, o sea, genera riquezas, ¿verdad? Bueno, una vez, hace unos años, vi un libro de promoción de Alemania y una de las páginas mostraba un cuadro donde se veía su balanza comercial con sus vecinos, por ejemplo. En realidad con sus vecinos y con otros países. O sea que Alemania compra, a la izquierda lo que compra y a la derecha lo que vende. Por ejemplo, Alemania contra Francia. Y qué sé yo, de Francia a Alemania compraba 50, pero le vendía 100. O sea, la balanza comercial era positiva, ¿verdad? O sea, que probablemente compraba materia prima de Francia, pero le vendía productos de mayor valor agregado. Entonces eso hacía de que pues, le compraba 100, 50, pero le vendía 100 en millones de euros. Y así con cada, por ejemplo, después el siguiente creo que era Italia, la misma cosa. Le compraba una cantidad X, pero le vendía mucho más, ¿verdad? En dinero. Y probablemente eso hacía de que sea un país rico, ¿verdad? El hecho de que su balanza comercial con respecto a otros países mayormente era positivo. Creo que con ninguno era negativo. O sea, a todos los países que le compra, le venden más, ¿verdad? Entonces, su economía es una economía rica, ¿verdad? Porque probablemente genera mucho valor agregado. Entonces, creo que eso explica un poco bastante bien este ítem 4, ¿verdad? Y este ítem 5, la misma cosa, ¿verdad? Beneficia a los usuarios finales y mejora la calidad de vida. Eh, Se generan productos que facilitan la vida, ¿verdad? Y siempre se está en el análisis de los procesos industriales, se va buscando simplificar el proceso productivo, ¿verdad? Eso podemos ver, por ejemplo, con la automatización. Acá es más, los procesos son más automatizados. Por supuesto que eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? No sé si alguien puede comentar de las ventajas y desventajas de la automatización. Me gustaría escuchar una opinión. ¿Qué piensan de la automatización? ¿Es buena, mala? Y te ahorra tiempo en la producción de tu producto. Sí, o sea que desde el punto de vista de eficiencia es buenísima, ¿verdad? Es muy buena. Eh, Solo que con respecto al impacto en la mano de obra, tiene sus desventajas, ¿verdad? De repente en una fábrica, si hay 100 operadores en un proceso de automatización, eso se reduce drásticamente, ¿verdad? Entonces eso de repente puede ser un factor que puede crear problemas en alguna sociedad, ¿verdad? El hecho de que eh, simplifica bastante la cantidad de mano de obra que se requiere, ¿verdad? Bueno, ahí lo que se dice es que la mano de obra tiene que adaptarse, ¿verdad? Eh, de ser un operador que realiza tareas simples, debería uno capacitarse y, por ejemplo, trabajar en el proceso de análisis, en los procesos de análisis de los procesos, a la redundancia, por ejemplo, o en el mantenimiento de las máquinas, la programación de máquinas, ¿verdad?
sea, los funcionarios deberían acompañar a la automatización a transformarse también de alguna manera, ¿verdad? Para adaptarse a esa nueva forma de producción. Solamente que probablemente nunca todos los operadores lleguen a encontrar tareas dentro de un esquema automatizado, ¿verdad? Siempre va a haber mano de obra que queda sin actividad. Bueno, pero en general, o sea, hay que analizar, mejorar siempre el sistema, el proceso productivo, y una de las formas eh, drásticas de mejorar es con la automatización, ¿verdad? Con todas las ventajas que tiene la automatización en cuanto a calidad, calidad, estabilidad del proceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las características de un proceso industrial moderno, ¿verdad? Resumido. Bueno, entonces, dentro de los procesos podemos tener procesos primarios o extractivos, que es más o menos en lo que está nuestra industria, ¿verdad? Mayormente está en esta, en este tipo, ¿verdad? Primario extractivo y un poco de secundario de fabricación, ¿verdad? Mayormente estamos, yo creo que en esta clasificación, ¿verdad? Y los otros son fabricar productos, ¿verdad? Transformar la materia prima en productos de distintos grados de valor agregado. Cuanto mayor valor agregado, mejor. Bueno, y esto es lo que un poco nos hace que tengamos todavía pocos ingresos como país, ¿verdad? Deberíamos de apuntar a eh, ir más a lo que es fabricación o transformación de materia prima en productos de mayor valor agregado, desde mi punto de vista, ¿verdad? Bueno, y esto ya vimos un poco, ¿verdad? Solamente que acá le da algunos otros enfoques, ¿verdad? Eh, pero de todos modos es interesante. Algunos ya los vimos, vamos a repasar, ¿verdad? Y otros enfoques un poco nuevos, ¿verdad? Tenemos los tipos de procesos: proceso en masa, proceso de trabajo, proceso por lotes, proceso de flujo continuo. Por ejemplo, ya vimos. Proceso de trabajo es muy similar a lo de ensamble, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo y comparando. Pero ambos, lo que vimos antes, o sea, eso es un complemento más a lo que vimos la otra vez. Bueno, entonces, esto ya vimos un poco dentro de lo que es el proceso. Tenemos la ingeniería de procesos, que es son las actividades de planificación tácticas usuales en la manufactura. Y acá los ingenieros industriales tenemos muchísimo o sea, muchos nichos de trabajo, ¿verdad? La ingeniería de procesos, planificación de producción, de nuestra materia luego, ¿verdad? Todo lo que va en la planeación táctica, ¿verdad? Ahí tenemos mucho que hacer. La misma cosa que en selección de procesos, ¿verdad? Ahí normalmente también está involucrado un ingeniero industrial. Selección de procesos, decisión estratégica que se hace al seleccionar la clase de procesos. Normalmente también eh, debería estar involucrado un ingeniero industrial, ¿verdad? Decisión estratégica que se hace al seleccionar la clase de proceso de producción que debe existir en la cosa, es la definición del proceso, el layout, las máquinas, etcétera, etcétera. Definimos eso y el tipo de proceso adecuado para la fabricación de tal o cual producto. Bueno, y dentro del tipo de proceso, vamos a tener los procesos de conversión,
que es cuando hay una modificación física o química de la materia prima. Una modificación física o química de la materia prima. Ejemplo, láminas de acero a partir de láminas de hierro. O sea que nosotros tomamos mineral de hierro, sí o sí, eso sufre muchísimas modificaciones físicas y químicas para convertirse finalmente en unas láminas de acero. Entonces eso es un proceso de conversión. Por ejemplo, también la fabricación de materia prima plástica, ¿verdad? Ahí también hay muchísima conversión. O sea, el petróleo sufre muchas modificaciones físicas o químicas y finalmente se convierte en plástico, ¿verdad? Entonces, son ejemplos interesantes de conversión. Después tenemos proceso de fabricación, cuando a una materia prima se le da una forma específica. A ver si alguien me puede dar un ejemplo de esto, del proceso de fabricación. Un valiente. No hay valiente para eso. Bueno, el proceso de conversión, yo le dije, por ejemplo, el petróleo podemos convertir en, por ejemplo, cómo se convierte en polietileno, por ejemplo, ¿verdad? Materia prima polietileno. Y un proceso de fabricación, por ejemplo, es convertir ese polietileno que normalmente viene en granitos, convertir, por ejemplo, en botellas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hicimos fue la materia prima polietileno, le dimos, en un proceso de fabricación, le dimos una forma específica, ¿verdad? Eh, Otro ejemplo de proceso de fabricación puede ser, por ejemplo, un yogur, ¿verdad? Donde a la materia prima leche le convertimos en ese producto yogur, ¿verdad? Aunque ya hay hay una pequeña, o sea, ya podemos confundirnos con el proceso de conversión, ¿verdad? En el caso del yogur. En el caso del plástico sí es bien claro lo que es fabricación, ¿verdad? De una materia prima polietileno le convertimos en una botella, eso sí o sí es un proceso de fabricación. Bueno, y después tenemos los procesos de ensamble, ¿verdad? Y esto es eh, típico de los autos, ¿verdad? Los autos, los electrodomésticos, ¿verdad? Donde se ensamblan partes, ¿verdad? Partes o subensambles, ¿verdad? En el caso de los autos, por ejemplo, tenemos subensamble motor, subensamble los trenes de suspensión, subensamble chasis, y dentro de eso hay varios subensambles, ¿verdad? Entonces, finalmente, el proceso de ensamble es montar todas esas piezas o esos subensambles, ¿verdad? Entonces, en autos, motos, electrodomésticos, o sea, serían buenos ejemplos de un proceso de ensamble que ya vimos también en la clase anterior, ¿verdad? Le llamamos las líneas de ensamble. Bueno, entonces, acá podemos ver un resumen de factores de clasificación de sistemas productivos, ¿verdad? Entonces, según el tipo de proceso, podemos clasificar en transformación, fabricación, ensamble, desmontaje, recuperación, reciclado o logística, ¿verdad? Actividades logísticas, almacenamiento, transporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto sería entonces una clasificación según el tipo de proceso, los cuales vimos transformación, fabricación, ensamble, desmontaje. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser un proceso de desmontaje? Reciclado es claro, ¿verdad? Logística no es claro.
¿Qué podría ser un proceso de desmontaje? A ver si me pueden dar un ejemplo de proceso de desmontaje. Bueno, en los países más desarrollados, por ejemplo, existen estos desarmaderos, ¿verdad? En los cuales los vehículos que ya no cumplen ciertas normativas, entonces van a deshuesaderos, ¿verdad? Entonces ahí se deshuesan, se le extraen los líquidos, se le extraen las ruedas y después eh, se desmonta todo eso y se vuelve a reutilizar todo lo que se puede. El acero se vuelve a convertir en acero, los plásticos. Los plásticos, por ejemplo, caerían también en lo que es recuperación, ¿verdad? Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de proceso de desmontaje y del cual se genera utilidad, ¿verdad? Bueno, después otra clasificación, eh, según la relación demanda-proceso productivo, ¿verdad? Fabricación contra almacén, cuando uno fabrica para ir haciendo stock y posterior venta, ¿verdad? Esto pasa mucho con las gaseosas, ¿verdad? Uno va fabricando contra un stock. eh, de repente ese stock puede ser mínimo en el caso de las temporadas altas, pero de repente, por ejemplo, en el invierno uno puede ir generando stock para que en el verano no falte producto, ¿verdad? Entonces en el invierno producimos al, contra almacén, ¿verdad? Esperando que eso se vacíe recién en el verano. Y en el verano estaríamos fabricando con stock cero. Montaje bajo pedido, o esto por ejemplo puede ser lo que son las herrerías, ¿verdad? Donde uno fabrica productos de herrería, pero bajo pedido. Fabricación bajo pedido, similar a la anterior. Y diseño bajo pedido, ¿verdad? O sea, ahí en realidad un servicio de diseño. Uno hace un diseño de algo sin fabricación, pero bajo pedido. Sería más un servicio, una generación de bienes, ¿verdad? Servicio de diseño. Bueno, después según la cantidad de productos que se sirven, entonces podemos tener procesos por proyecto, que vamos a ver más adelante. Eso, por ejemplo, no vimos todavía. Lo que es proceso por proyecto, y vamos a ver mejor. Por lotes, también vamos a explicar un poquito mejor. Y los continuos que sí ya conocemos, ¿verdad? Continuo habíamos visto fábrica de papel, instalaciones, generadores de electricidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y después procesos que se clasifican según el modo de lanzar pedidos, ¿verdad? Puede ser por tirón, o pull, o por empuje, ¿verdad? Entonces, por empuje, por ejemplo, podría ser cuando fabricamos contra almacén, ¿verdad? Uno le, por decirlo modo, le empuja a la demanda, ¿verdad? Eh, Podría ser. Y por tirones cuando nos están pidiendo más de lo que nosotros producimos, o sea, producimos y va todo al mercado. El mercado no, nos está pidiendo y estamos produciendo a full, ¿verdad? El mercado estira, digamos, nuestros pedidos. Bueno, entonces, eh, en algún momento, como ingenieros, tenemos que elegir entonces el proceso adecuado para nuestra organización. Entonces, esa frase, elección de proceso, se refiere a la decisión de escoger el tipo de proceso de producción que se utilizará para fabricar un producto o para brindar un servicio. A eso se refiere la elección del proceso. ¿No?
del proceso y muchas veces probablemente a muchos como ingeniero nos va a tocar esa, esa tarea, ¿verdad? De elegir y diseñar un proceso. Y deberíamos elegir el proceso eh, adecuado, ¿verdad? El proceso adecuado y óptimo para fabricar el producto que nos están demandando el servicio, ¿verdad? Bueno, y ahí sí eh, aparecen entonces los tipos de procesos, ¿verdad? De los cuales ya vimos algunos. Lo que nos vimos y vamos a ver ahora son los procesos tipo proyecto, centro de trabajo, que se confunde con algunos, que vamos a ver también. Celda manufactura tampoco vimos, vamos a ver mejor hoy. Línea de ensamble sí ya vimos y proceso continuo sí ya vimos, ¿verdad? Entonces, a los formatos que ya vimos, vamos a ir viendo algunos nuevos, ¿verdad? Bueno, entonces, entre esos nuevos vamos a estar el tipo de proceso por proyecto, ¿verdad? Entonces, la característica de este tipo de proceso es que el producto permanece en un lugar fijo y el equipo de producción va a estar el producto y no al contrario. O sea, una construcción, por ejemplo, ¿verdad? Es una típico proceso por proyecto. Y cumple esta característica, ¿verdad? El producto, el edificio en este caso, permanece en un lugar fijo. A ver si ahí ven mejor. Y el equipo de producción, o sea, todo el equipo de ingenieros, constructores, va hasta el producto, ¿verdad? Bueno, este sistema utilizado cuando se produce un producto único, ejemplo, el que dimos el edificio, ¿verdad? Todas las actividades individuales deben realizarse en una secuencia tal que cada una contribuya a los objetivos finales del proyecto. Por ejemplo, tengo que construir el piso 1, después el piso 2, etcétera, etcétera. Su distribución en planta es centralizada, ya que los materiales, las personas, la maquinaria, se lleva todo al lugar de la construcción, en el caso del edificio. Requiere una planeación a largo plazo, mano de obra intensiva, gran cantidad de tiempo, equipo y herramientas, pues normalmente son proyectos importantes, ¿verdad? Bueno, entonces sería el tipo por proyecto. También la construcción de un barco sería del tipo por proyecto, ¿verdad? Normalmente todos se realizan en los astilleros, ¿verdad? O sea, el astillero es el centro de operación y podemos decir que el barco finalmente es nuestra fábrica, ¿verdad? Todo va, los soldadores, los ingenieros, los encargados de control de calidad están trabajando ahí en el lugar donde se está generando el barco, ¿verdad? Bueno, y acá vemos las características de un proceso de construcción de un edificio, ¿verdad? Ya vimos todo. A ver si alguien me puede dar otro ejemplo de proceso por proyecto. ¿Qué puede ser? Y todo lo que sea construcción también puede ser rutas y cosas así. Exactamente, rutas, sí, barcos, ya dijimos. Sí, ruta es un buen ejemplo. Que también cae en el rubro de construcción, ¿verdad? Hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería por proyecto. Bueno, después, este sí ya vimos, ¿verdad? Centro de trabajo, que sería también lo que es el job shop, que habíamos visto, ¿verdad? Es un lugar donde se agrupan equipos, funciones similares, como todas las performadoras en un área, los tornos, todos agrupados por tipo, ¿verdad? Tenemos tornos, sería
job shop, ¿verdad? Fresadoras, taladros, ya habíamos visto bastante bien esto, ¿verdad? Tienen la característica de que la variedad de productos que se fabrican es muy amplia, ¿verdad? O sea, habíamos dicho, por ejemplo, bujes, podemos fabricar bujes, engranajes, ¿verdad? Y de repente un producto sigue un camino, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a seguir este, ¿verdad? Va a los tornos, pues va a las fresadoras, después va a los taladros, va a acabado y a ensamble, ¿verdad? Y no todos siguen las mismas rutas, ¿verdad? Otro producto puede seguir otra ruta, puede pasar por algún conjunto de equipos, pero puede dejar de pasar por otro conjunto de equipos, ¿verdad? Es bastante, no es, puede complicarse bastante, ¿verdad? El job shop. Y también la planificación puede ser bastante complicada porque hay muchas cosas incontrolables, ¿verdad? Y cada producto es distinto. O sea, tenemos una gran variedad o sea, nos pueden llegar una gran variedad de pedidos totalmente inesperados, ¿verdad? O sea, no podemos prever tanto qué pedidos nos van a llegar. Sería entonces el centro de trabajo, que es como un repaso que ya habíamos visto, ¿verdad? Sería el job shop, tipo job shop, o taller. Taller de automóviles, herrerías, tornerías, talleres metalmecánicos, ese tipo de industria, ¿verdad? A ver, en un lugar donde se agrupan equipos de funciones similares, como todas las perforadoras en un área y todas las troqueladoras en otra área. Así la pieza que se está produciendo pasa siguiendo una secuencia establecida de operaciones, pero para cada producto puede ser diferente, ¿verdad? O sea, un producto sigue una secuencia, pero otro puede seguir otra secuencia. Y se conoce como taller o job shop. Ya habíamos visto. Bueno, después tenemos lo que son las celdas de manufactura, que podemos decir que son como pequeñas líneas de ensamble. Yo le llamaría esto como micro líneas de ensamble, ¿verdad? Entonces, celda manufactura se refiere a un área dedicada a la fabricación de productos que requieren procesamientos similares, ¿verdad? O sea, es como una línea de ensamble o una mini línea de fabricación por lotes, ¿verdad? Pero mini. Entonces, su característica, existe una gran cantidad de características con las que cuenta una celda de manufactura, que vamos a citar acá, ¿verdad? Tiene un flujo continuo de una sola pieza. Existe una mínima interacción y movimiento, o sea, es bastante lineal, ¿verdad? Bastante rutinario, o sea, prácticamente se hace el mismo proceso en cada celda de manufactura. Se trata de que se haga esto en espacios pequeños, por eso yo le digo mini proceso, ¿verdad? Normalmente la pieza entra y sale del lugar, ¿verdad? No existe almacenamiento. Esto es lo mismo, ¿verdad? Se puede reducir el inventario, o existe un mínimo de él, y se logra tener un mayor control visual. O sea, yo le calificaría como les dije, una mini línea de ensamble o una mini línea de producción por lotes. Ya las celdas de manufactura. Línea de ensamble ya vimos, ¿verdad? A ver qué podemos rescatar de acá. Se ensamblan componentes y productos, autos, máquinas agrícolas, un buenos ejemplos, ¿verdad? Esto sí es importante. El principio de una línea de producción es que a cada trabajador se le asigna una tarea muy específica que simplemente repite, y luego el proceso pasa al siguiente trabajador que realiza su tarea hasta que se completan las tareas
y se realiza el producto. O sea, la típica línea de ensamble, ¿verdad? O sea, el trabajo es bastante repetitivo, cada trabajador tiene bien definido qué parte va a ensamblar y le pasa a la siguiente estación para seguir las partes posteriores de ensamble, ¿verdad? Vamos a ver sus características y a ver algo nuevo acá. Las máquinas están posicionadas especialmente para formar líneas de ensamble. La producción está parcial o totalmente automatizada, ¿verdad? Eh, en los países más desarrollados hay muchísima automatización en las líneas de ensamble, ¿verdad? Se suele ver en esos videos de YouTube. Pero hay partes que igual en las líneas de ensamble se hacen a mano, ¿verdad? Ahora no se logra automatizar totalmente lo que es ensamble. Bueno, después todo ese sistema de ensamble está bien controlado, o sea, hay un control eh, integral de la línea de ensamble, o sea, eh, o sea, hay personas que están haciendo un seguimiento de todo el ensamble en conjunto, ¿verdad? Para que eso funcione bien. Integración de máquina autónoma para el manejo y transporte en distancias cortas. Normalmente son distancias cortas por la característica del proceso. Uso de componentes de protección, por supuesto, ¿verdad? Uso de estaciones de trabajo para medición y control que verifican los materiales, los productos terminados y los productos terminados. Por estaciones, pero también, como les dije, también globalmente, ¿verdad? Y analizando lo ensamblado en forma global. Los esfuerzos de todos están alineados en las competencias operativas básicas de la línea de producción en apoyo a la estrategia empresarial, alineando las características de una línea de ensamble. Bueno, ahí lo que podemos comentar es que puede ser bastante rutinario el trabajo de las líneas de ensamble para los operadores, ¿verdad? Eh, Habíamos visto esta característica que es un poco interesante analizar. Cada trabajador se le asigna una tarea muy específica que simplemente repite y luego el proceso pasa al siguiente trabajador que realiza su tarea hasta que se complementan las tareas y se realiza el producto. Y ahí me gustaría que comenten, escuchar un poco comentarios, qué les parece este principio de la línea de ensamble. Yo tengo entendido que hoy en día ya se hace una rotación de personal para que cada trabajador no se aburra de su labor, digamos. O sea, para que no afecte también en la productividad. Justamente a eso quería llegar. Es exactamente a donde quería llegar. Y en una empresa grande de automóviles justamente vi eso, ¿verdad? De que cada 2 horas un operador no estaba en una estación de la línea más de 2 horas, sino que trabajaba 2 horas y después se le hacía pasar a otra estación. Y con eso se logró un poco lo que dice la compañera, ¿verdad? El operador no se aburre y se mejoró muchísimo la productividad, ¿verdad? Porque puede ser perjudicial para la productividad el hecho de que lo que dice ahí simplemente se repite siempre, día a día la misma cosa, ¿verdad? Entonces una estrategia es esa. Se le van rotando a los operadores en estaciones de la línea de montaje, estaciones diferentes, ¿verdad? Pero no todos hacen eso. Yo solamente vi, bueno, tuve la oportunidad de ver en una, ¿verdad? Y usa 2 horas y se le cambia al operador de estación. Porque puede ser un problema eso, ¿verdad? Una desventaja
de ese tipo de proceso. Bueno, procesos continuos vimos, ¿verdad? Por ejemplo, la fábrica de papel, las refinerías de petróleo, y su nombre lo dice, son procesos continuos donde hay un proceso donde entra la materia prima y continuamente están saliendo productos, ¿verdad? Es viendo simplemente una refinería de petróleo, ilustra bien ese tipo de proceso continuo, ¿verdad? Fábricas de rollos de papel, las hidroeléctricas, ¿verdad? Grafican muy bien este proceso, este tipo de proceso. Bueno, en este grafiquito podemos ver en el eje X, eh, según el tipo de proceso, si el volumen de producción es alto o bajo, ¿verdad? En el proyecto, por ejemplo, normalmente es un producto, un edificio, ¿verdad? Y así, sin embargo, en un proceso continuo se procesan millones de litros, o sea, el volumen de producción es muy alto, ¿verdad? Y vamos pasando por eh, cantidades intermedias, ¿verdad? Eh, un job shop produce pocas cantidades de productos, ¿verdad? Una línea de ensamble ya produce más cantidades de productos, ahí hablamos de miles de autos por mes, por ejemplo, o por año, o miles de autos por mes, ¿verdad? Y así, o sea, pasamos de pocos productos, pocas cantidades de productos, hasta millones de unidades de producto, ¿verdad? Pasando por otras etapas intermedias, eso en cuanto a cantidades. Y en este eje podemos ver la estandarización del producto, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, eh, un tipo de proceso por proyecto tiene una baja estandarización, o sea, son normalmente productos personalizados. Por ejemplo, un edificio, ¿verdad? Un edificio con una característica bien definida y ahí no hay es bastante personalizado, ¿verdad? Baja estandarización. Bueno, sin embargo, en un proceso continuo, en realidad es lo contrario, ¿verdad? O sea, por proyecto, cada proyecto es único, ¿verdad? Pero podemos tener diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? Entonces, una baja estandarización. Sin embargo, en una refinería de petróleo, ahí tenemos una altísima estandarización. Ahí, por ejemplo, podemos producir meses y meses un solo producto, ¿verdad? O sea, ahí es el sumum de la estandarización, ¿verdad? Una alta estandarización. Y pasamos también por etapas intermedias, ¿verdad? En una línea de ensamble, por ejemplo, normalmente son seriadas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en la línea de ensamble, vamos a ver, en el ejemplo de Toyota, ¿verdad? Podemos tener una línea que produce Corolla, ¿verdad? Otra línea que produce Hilux y otra línea que produce, no sé, Etios, ¿verdad? O sea que de alguna manera tienes cierta estandarización, ¿verdad? Pero de repente permite cierta personalización, ¿verdad? O sea, podemos salir de la estandarización, pero depende un poco
de la política de la empresa, ¿verdad? O sea, Toyota, por ejemplo, no es que personaliza tanto, o sea, va más a lo que es estandarización, pero, por ejemplo, qué sé yo, Mercedes-Benz, por ejemplo, en Alemania, ahí sí uno, por ejemplo, podría salir de lo que es estándar y personalizar su coche, ¿verdad? O sea, que de repente en Alemania eh, qué sé yo, un Mercedes de un propietario A puede ser totalmente distinto a un Mercedes de un propietario B porque uno en fábrica, o sea, uno al hacer su pedido puede ir personalizando, ¿verdad? Entonces acá hablamos de mediana estandarización con cierto grado de personalización, ¿verdad? Salimos de este extremo que era una altísima estandarización y así vamos yendo a media estandarización hasta llegar a baja estandarización. Eh, por ejemplo, las fábricas de gaseosa, ¿verdad? No, también son bastante estandarizadas, se producen eh, poca cantidad de sabores, por ejemplo, qué sé yo, Coca-Cola, Fanta Guaraná, Fanta Naranja, pero hablamos ahí de 5 o 6 líneas de productos nomás, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una mediana estandarización del producto y poca personalización. Entonces eso es lo que vemos en este gráfico, ¿verdad? Cómo pueden variar los productos y la estandarización o personalización de productos dependiendo del tipo de proceso de los que vimos, ¿verdad? Bueno, en este gráfico vemos un poco los puntos de equilibrio, ¿verdad? Para distintos tipos de procesos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver acá, si fabricamos un producto con un torno semiautomático, ¿verdad? Vemos que cuanto más producimos, ¿verdad? Más podemos aumentar nuestras ganancias, ¿verdad? A una mayor producción podemos ir teniendo mayor eh, ganancia, ¿verdad? Eso vemos en este gráfico. ¿Sí? Entonces eso sería acá. Y en este gráfico vemos el caso en que fabricamos en un centro totalmente automatizado, ¿verdad? Vemos que también las ganancias van aumentando, pero no tanto, no tan drásticamente como en el caso de un torno semiautomático, ¿verdad? Pero la ganancia en general es más alta. Al principio no es muy alta por la inversión inicial. Normalmente una máquina automática tiene una inversión alta que tenemos que absorber, y, pero en general, si vemos, el nivel de ganancia es casi siempre superior a un proceso semiautomatizado, ¿verdad? Y los otros son las compras, ¿verdad? Cuando simplemente en vez de fabricar, compramos, ¿verdad? Tendríamos este comportamiento. Este sería el análisis del punto de equilibrio para distintas opciones o tecnologías de proceso, ¿verdad? Variando la tecnología del proceso. Bueno, esto ya habíamos visto, ¿verdad? Diseño de los flujos de proceso, de los flujogramas, líneas de ensamble, hojas de rutas. Ya habíamos visto un poco, esto sería eh,
Esto es un diagrama de ensamble, una pieza determinada con sus subensambles, ¿verdad? Acá vemos todo el, ¿cómo es que se llama esto? El despiece, ¿verdad? El despiece de una pieza completa, de un conector mecánico, ¿verdad? Su plano y su despiece, su plano de despiece, típico en piezas mecánicas, ¿verdad? Acá vemos una gráfica de ensamble que ya habíamos visto de un producto de un sándwich, habíamos visto la otra vez. Acá tenemos una pieza un poco más compleja, donde vemos subensambles, ¿verdad? Acá vemos subensambles, ¿verdad? Donde vamos haciendo este subensamble. Por otro lado, otro subensamble. Al llegar a un determinado nivel de montaje, hacemos una inspección. Ya tenemos otro subensamble que se va sumando al ensamble. Se vuelve a inspeccionar. Acá corresponde a otro subensamble. Otro subensamble, o sea, esta es una pieza un poco más compleja, ¿verdad? Con el conector mecánico. Para terminar completamente el ensamble, una inspección final de todo el conjunto, ¿verdad? Entonces, la simbología acá, el círculo representa operaciones o ensambles, o subensambles también podrían ser, ¿verdad? Y los rectángulos representan inspecciones. Esto en realidad es una gráfica de ensamble, no un flujograma, con sus operaciones e inspecciones. Y todos estos son herramientas que nos ayudan a hacer llevar a cabo nuestro proceso y un seguimiento de los mismos, ¿verdad? Acá vemos la hoja de ruta de ese producto con las operaciones, ¿verdad? Específicas, ¿verdad? Por ejemplo, perforar orificio, quitar rebabas, el departamento o sea, la descripción de la operación, el departamento en el cual se realiza, con qué máquina, las horas de preparación, ¿verdad? La cantidad que uno hace por hora y si lleva alguna herramienta, ¿verdad? Esto es un taller metal mecánico, ¿verdad? Y así se van describiendo cada operación, dónde se realiza y con qué máquina, las horas de preparación, el tiempo que lleva esa operación y las herramientas. ¿Verdad? Las herramientas importantes porque lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos sin herramientas y para todo el proceso. Entonces con esta hoja de ruta y operaciones uno puede planificar bien el proceso por actividades, por departamentos, qué máquinas van a ir ocupadas, los tiempos que va a llevar la preparación y la operación y las herramientas necesarias, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos asignada y no nos vamos a llevar en sorpresa que nos va a faltar máquinas ni herramientas. Y ya podemos saber el tiempo que va a llevar fabricar este producto. Cuánto podríamos fabricar también por día o por mes, ¿verdad? Sumando simplemente los tiempos. Bueno, esto sí es un flujograma, ¿verdad? Flujograma sencillito, ¿verdad? Se recibe el material, se inspecciona, se traslada, se aplica tratamiento, se traslada a almacenaje. Adiós, después almacenaje, sería un almacenaje. Tienen que seguir el flujo, ¿verdad? Empieza aquí, recibe el proveedor, ya habíamos visto, ¿verdad? Después se almacenan las materias primas y después ya empiezan las operaciones de fabricación. Se lleva a la perforadora, se prepara, acá hay preparación. Unas máquinas necesitan preparación, que serían como demoras, ¿verdad? Ya se perfora, se traslada a otra máquina, sería un transporte.
Hubo otra vez preparación para quitar rebabas, y así sigue, ese sería entonces el flujograma del proceso. Pero ¿qué es lo que hace un flujograma? Describe lo que va sucediendo con el producto paso a paso en nuestra fábrica, ¿verdad? Y el objetivo principal de un flujograma es minimizar los traslados y eliminar tiempos muertos. Es el objetivo principal de un flujograma. Entonces, minimizar traslados y disminuir tiempos muertos. Por ejemplo, bueno, preparación es muy importante. Acá, por ejemplo, tenemos preparar perforadora 90 minutos, ¿verdad? O sea, 90 minutos de preparación sin producir nada, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, afilar las herramientas, la perforadora, preparar los dispositivos, pues son 90 minutos en los cuales estamos preparando la máquina, y la operación, si se fijan, inclusive es más corta que la preparación, 20 minutos. Y todo eso es lo que deberíamos analizar en un flujograma. Resumen: minimizar traslados y tiempos muertos. Bueno, y después, esto sí es muy importante, medir el desempeño de los procesos, ¿verdad? Y acá tenemos diferentes herramientas, vamos a decir, para medir el desempeño de un proceso. Y su forma de calcular, ¿verdad? Por ejemplo, tiempo de operación es tiempo de preparación más tiempo de la operación propiamente dicha. Habíamos visto la perforadora, bueno, su tiempo de preparación era más largo que el tiempo de corrida, ¿verdad? Pero finalmente el tiempo de operación es el tiempo de preparación más el tiempo de ejecución del trabajo propiamente dicho. Y tenemos esto, ¿verdad? Tiempo de preparación más tiempo de corrida. Finalmente nos da el tiempo de operación. Bueno, después tenemos el tiempo de procesamiento, que es el tiempo promedio que una unidad tarda en pasar por el sistema. Sería el tiempo de procesamiento. Sería entonces la suma del tiempo de preparación más el tiempo de corrida más el tiempo de operación. El tiempo total ya, el tiempo de procesamiento. El tiempo promedio que una unidad tarda en pasar por el sistema, el tiempo de procesamiento. Velocidad, que es tiempo de procesamiento sobre tiempo de valor agregado. Bueno, ¿se acuerdan lo que era el tiempo de valor agregado? Habíamos visto bien eso en el caso de la hamburguesa, ¿verdad? ¿Qué era el tiempo de valor agregado? Si alguien me puede, ¿se acuerda? ¿Están todavía? ¿Qué era el tiempo de valor agregado? Bueno, el tiempo de valor agregado son los tiempos de las operaciones que generan valor. ¿Se acuerdan que en el caso de la hamburguesa era la operación de cocción, el tiempo de cocción, o de cocción sí o sí agrega valor, ¿verdad? Y el otro tiempo de valor agregado era el preparar la hamburguesa, ¿verdad? Pues sí o sí no preparamos, nuestra hamburguesa no tiene valor. Esos dos no eran los tiempos que agregaban valor. Entonces los tiempos de valor agregado son la suma de esos dos tiempos.
Bueno, tiempo de ciclo, tiempo promedio entre la terminación de unidades, el tiempo completo, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo me lleva a preparar la hamburguesa? Ahí incluye todo, ¿verdad? Sería el tiempo de ciclo. A ver, si yo fabrico 1000, eh, a ver, 1000 botellas por hora, ¿cuánto es mi ciclo de producción? Si alguien me puede definir, o sea, calcular. 1000 botellas por hora es mi producción. ¿Cuánto sería mi tiempo de ciclo? ¿Cuánto sería? 1000 botellas hora. Una Necesito hora. saber. No. Mi tiempo de ciclo es 1 hora, son 3600 segundos. Entonces tengo que dividir 3600 dividido los 1000. ¿Cuánto me sale entonces? 3,6 segundos, ¿verdad? O sea, cada botella yo fabrico en 3,6 segundos. Ese es mi tiempo de ciclo. Y es el tiempo promedio de terminación de cada unidad. ¿Entiendes? O sea, cada unidad yo termino en 3,6 segundos. Entonces, si yo digo mi producción horaria en 1000 botellas, ¿verdad? Entonces tengo que dividir 1 hora, que son 3600 segundos, divido la producción y me da el tiempo que me lleva a producir cada botella. O sea, 3,6 segundos cada botella. ¿Entienden? Sí, se Yo entiende. fabrico, si yo fabrico 500 autos en 8 horas, ¿cuánto es mi tiempo de ciclo? ¿En cuántos segundos fabrico cada auto? 500 autos en 8 horas mi producción. ¿Cuánto entonces mi ciclo de producción de un auto? ¿Cuánto? 8 sobre 500 sería ahora, profe. A ver, y si son 500 autos en 8 horas, ¿cuántos autos produzco en 1 hora? Serían 500 dividido 8. ¿Cuánto sale? 62,5. Sí, y 3600 dividido 62,5, ¿cuánto es? 57,6. Sí, o sea, cada auto yo produzco en 57,6 segundos. ¿Está bien? Entonces ese es mi ciclo de producción. No sé más si estoy haciendo bien. 8 horas, no creo que no. En 8 horas son, o sea, 500 y 8 son, ¿cuánto me dijeron? ¿Pueden repetir otra vez? No tiene que ser 8 dividido 500. No, no. Yo produzco 500 autos en 8 horas. Para saber cuántos autos produzco en 1 hora, tengo que hacer 500 dividido 8. ¿Sí? ¿Cuántos 500 dividido 8 son
por hora. Por hora produzco 500, digo 8, 62 autos, vamos a poner. Autos. 60,5. Y eso tenés que dividir otra vez entre 3600. Sí. Entonces, Y sale 0,017. no puede ser. ¿Cómo darle? 3600 dividido 62 autos, 58 segundos. ¿Está bien? Es el ciclo de producción. 58,06 segundos necesito para producir un auto. ¿Ah? Ese sería entonces mi ciclo de producción. Si yo tengo una producción de 500 autos en 8 horas. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, cada un minuto estoy sacando un auto. En una hora, para verificar, ¿no? Ahora, 58,06 por 60. Vas a ver cuánto saco en una hora. Bueno, entonces, si produzco 500 autos en un día, una jornada de 8 horas, entonces cada auto debería salir en prácticamente cada un minuto. ¿Ah? Entonces el concepto de ciclo. Después tenemos el otro indicador, índice de procesamiento, que es la inversa del tiempo de ciclo. Después tenemos la eficiencia, que es producción real sobre producción estándar. Bueno, ahí, ¿qué es producción estándar? ¿Qué entendemos por producción estándar? En esta fórmula de eficiencia. Puede ser la producción en condiciones ideales. Puede ser, o por ejemplo, esos 500 autos por día. ¿De dónde yo saqué eso? Y puede ser lo que dijo la compañera. ¿Es la producción en condiciones ideales o es mi estadística? ¿Verdad? Por ejemplo, yo en el año 2020, ese fue mi producción estándar, un promedio, ¿verdad? Eso es un número que yo saqué de mi histórico, ¿verdad? Entonces yo defino eso como producción estándar y digo, producción estándar 500 autos por día. Pero veo el 10 de marzo cuánto produzco realmente. Y veo si es 500 o, no sé, puede ser 490. Y esa es mi producción real. Entonces mi eficiencia son los 480 dividido los 500, ¿verdad? Sería 480 dividido 500 por 100. O sea que estoy en un 96% es mi eficiencia con respecto a una producción estándar que yo defino. Que puede ser, como dijo la compañera, una producción en condiciones ideales o puede ser basado en históricos, ¿verdad? Yo tomo un histórico de los años pasados y en base a eso defino mi producción estándar. Inclusive ahí puedo aplicar reglas estadísticas, ¿verdad? Donde veo la desviación estándar, etcétera, para calcular lo mejor posible ese número estándar, ¿verdad? Entonces yo defino 500 autos por día y con
voy comparando con lo que realmente voy haciendo en la realidad día a día. Entonces ahí mido mi eficiencia. Bueno, después otro indicador de productividad que es lo producido sobre lo requerido en cuanto a insumos, ¿verdad? Eh, yo veo lo que produzco sobre lo que necesité para producir. Esa es mi productividad. Y hay distintas, podemos tener, por ejemplo, la productividad de la mano de obra es horas hombre. Define como horas hombre. ¿Verdad? ¿Cuántas horas hombre necesito para producir los 500 autos, por ejemplo? Y puedo definir también en base a históricos, yo puedo decir que necesito, qué sé yo, 1000 horas hombres para producir los 500 autos en un día, en un día. Ese puede ser mi estándar. Entonces yo veo si eso cómo se va, por ejemplo, 500 sería entonces 500 autos dividido, ¿verdad? Entre 500 autos por horas hombre, ¿verdad? Esa es mi productividad. Horas hombres por auto. Y defino un índice de productividad y voy comparando, por ejemplo, el 10 de marzo, si cuántas horas hombres requerí para producir tantos autos, ¿verdad? O sea, ahí lo que hago es comparar lo que produzco con los insumos que necesito. Normalmente los insumos son, lo que puede ir en el denominador, son horas hombres, pueden ser materias primas, puede ser energía o puede ser capital, ¿verdad? Con todo eso puedo comparar y medir la productividad. ¿Está? Entonces directamente en el numerador pongo mi producción, por ejemplo 500 autos, y en el denominador puedo poner, para ello necesité tantas horas hombre, necesité tantos kilos de acero, que serían las materias primas, necesité tanto de energía, tanto kilowatt de energía, y necesité tanto de dinero. Todo eso va en el denominador, mano de obra, capital, energía y materia prima va en el denominador. Y en el numerador va la producción, lo producido. De esa forma mido mi productividad. Bueno, y la utilización, de esto ya habíamos hablado la otra vez, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan que dijimos que se define, normalmente en la industria se define 8000 horas son las horas disponibles, por ejemplo, en un año ideal, ¿verdad? Entonces ese sería el tiempo disponible, 8000 horas, que viene de multiplicar 360 por 24, ¿verdad? 360 días por 24 sale en el orden de 8000 y pico. 60 por 24, en realidad sale 8640, pero un número típico 8000 horas. O sea, la industria define como tiempo disponible 8000 horas al año, ¿verdad? Tiempo ideal. Pero normalmente, dependiendo del tipo de industria, el tiempo que realmente la industria está activa normalmente es menor, ¿verdad? Dependiendo del tipo de industria, puede ser 5000 horas, ¿verdad? Para una industria, por ejemplo, que tiene muchos cambios de formato, cambios de línea. Por ejemplo, en la fábrica gaseosa, si yo estoy fabricando Coca-Cola para cambiar a Fanta, Guaraná, eso requiere un setup, se llama setup o cambio de línea, ¿verdad? Entonces eso lleva tiempo en el cual yo no estoy produciendo.
Entonces, de un día, en vez de producir 24 horas, yo le resto los tiempos de cambio, que puede ser 2 a 3 horas, en realidad produzco 21 horas. Entonces, finalmente, de las 8.000 horas en realidad que yo tengo disponible, mi tiempo real de producción pueden ser, dependiendo, repito, otra vez el tipo de industria, pueden ser 7.000 horas, 6.000 horas, 5.000, hasta 5.000, o yo suelo escuchar. Pues menos ya es mucho tiempo perdido, ¿verdad? También los mantenimientos me restan horas, ¿verdad? Sí o sí tengo para las máquinas para mantenimiento, en algunos casos el mantenimiento se hace funcionando, pero en otros no. Después tenemos feriados, tenemos cortes de energía. Bueno, y finalmente la utilización hace de que, o sea, ese porcentaje de utilización sea distinto al 100%. Entonces se calcula eso, el tiempo disponible que se define idealmente como 8.000 horas dividido las horas reales de producción. Y ahí quito el porcentaje de utilización de mi instalación. Bueno, y de todo esto son, permiten ir controlando la eficiencia de mi proceso, ¿verdad? Y que tengo que ir diseñando de acuerdo a la industria la forma de calcularlo, ¿verdad? Adaptando. Bueno, después, ¿qué más tenemos acá? Bueno, y acá vimos entonces que tengo que medir, y acá tengo algunas sugerencias de cómo podría ir reduciendo los tiempos de ciclos, ¿verdad? O los tiempos de ejecución en mi industria. Y el número uno ya habíamos hablado, sería el desempeño de actividad en forma paralela. ¿Se acuerdan que en vez de hacer en forma secuencial las operaciones, yo puedo ir haciendo este enfoque de actividades en paralelo, ¿verdad? Entonces, el enfoque paralelo, solapando las actividades, me puede resultar en una reducción del tiempo de procesamiento hasta el 80%, ¿verdad? O sea, en vez de realizar mi proceso, todo el proceso en forma secuencial, tengo que ir viendo la forma de realizar actividad en forma paralela. Y esto creo que por sentido común se entiende que al ir haciendo actividad en forma paralela o en forma solapada, una con otra, puedo ir disminuyendo el ciclo total de producción, ¿verdad? Que es la ingeniería concurrente, ¿verdad? Que habíamos visto ya en la clase anterior. En vez de hacer secuencia por secuencia, o sea, terminar una actividad, después rígidamente terminar, empezar la siguiente, terminar. Entonces lo que veo es ir viendo la forma de solapar actividades en forma paralela, ¿verdad? Entonces esa es una primera sugerencia. Bueno, esto hablamos también la otra, recién en la línea de montaje, ¿verdad? Por ejemplo, cambiar, en realidad lo que vimos es cambiar actividades, ¿verdad? Pero también acá la sugerencia es cambiar secuencias de actividades, ¿verdad? El ejemplo dice, un documento puede ser llevado y traído entre dos oficinas varias veces para su lectura y firma. Si se modifica la secuencia de algunas de estas actividades, el documento podría ser objeto de mayor procesamiento de que llega a un edificio por primera vez, ¿verdad? Ver la forma de cambiar la secuencia de las actividades de modo que sea más óptimo el resultado final. Entonces, otra sugerencia. Y por último, disminuir interrupciones.
tratar de disminuir las interrupciones en el proceso. Y acá tenemos el ejemplo, las personas preparando reportes que deben tener presente fechas límites, o sea, se definen fechas límites para presentar los reportes. Y, por ejemplo, se dice, tenemos 3 días para emitir la orden de compra. O sea, lo definimos, por ejemplo, un periodo de 3 días para emitir las órdenes de compra que se van acumulando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 3 días de tiempo en los cuales no se van a emitir órdenes de compra. Entonces la idea es ahí tratar de disminuir, o sea, fijarse como meta, en vez de 3 días, definir, a los un día yo ya emito la orden de compra de todos los pedidos que se hicieron en un día. Entonces ahí no tengo acumulado 3 días de pedidos y recién ahí libero, ¿verdad? Sino que trato de disminuir ese periodo de modo a agilizar el proceso de compra. Entonces reduzco ahí de una acumulación de 3 días de orden de compra, que puede ser mayor cantidad, entonces trato de disminuir a un día. Entonces ahí la compra probablemente se ejecute, o sea, al que pide le va a llegar más rápido su pedido, ¿verdad? Esto puede ser, normalmente el tema de compras es bastante crítico, ¿verdad? O sea, normalmente nos quejamos mucho de que tarda mucho nuestras compras, ¿verdad? Las industrias. Entonces, disminuyendo esos plazos, podemos disminuir, como dice acá, interrupción, ¿verdad? Sería una forma. Bueno, entonces, con esto terminamos. Un poco repaso de lo que habíamos visto y algunos conceptos nuevos. Era lo que teníamos preparado para hoy. No sé si hay preguntas, dudas respecto a esto que vimos hoy. Y todo lo que vimos hasta hoy entraría en el parcial del, creo que es el otro miércoles. Sí, el otro miércoles, profe. Sí. Y les tengo una buena noticia. Hay una sugerencia de que los parciales sean virtuales por lo que estuvimos escuchando en los medios de prensa, ¿verdad? Así mismo. Entonces eh, vamos a hacer virtual. Esto es una sugerencia de la facultad, lo que hoy salió, ¿verdad? Inclusive para la ingeniera Inoca, una nueva noticia. No sé si está, Inge. Sí, estoy aquí, que estoy Ya. escuchando. Y bueno, y surgió esa Gracias. sugerencia de la facultad y yo creo que podemos hacer entonces virtual el examen otro miércoles. O sea que vamos a hacerlo virtual, ¿verdad? Para acatar un poco esa sugerencia. Bueno, vamos a ir dando indicaciones en el transcurso de la semana y esperemos que de igual forma vayan leyendo todos los materiales. Están Sí, todos en la plataforma y si no tienen, les podemos facilitar por sí, WhatsApp o por correo. esto hay que alzar también, lo que Sí, vimos hoy. voy a estar Y, habilitando después de terminar la clase esta parte. sí, vamos a pasarle un resumen de lo que va a entrar ahí en el WhatsApp, de los capítulos que va a entrar. Vamos a pasarle, mañana podríamos pasarle, ¿verdad, Inge? Sí, mañana vamos a estar Sí, pasando, de lo que... más atentos. Sí, y entonces el resumen sería virtual, entonces el parcial, el primer parcial. Ok, gracias, profe. Bueno, y no sé, ¿tienen consultas sobre lo que vimos hasta ahora, sobre lo que vimos hoy? Porque hasta acá entraría en el parcial. Y si no,
cerramos por hoy. Profe, ¿y cómo sería el tema de la clase práctica y teórica? Sería 50 y 50, ¿verdad? Y así suele ser. Vamos a Suele ser estar sí. pasando esas directivas en el transcurso de la semana. En la plataforma van a encontrar la distribución de puntajes y ustedes estuvieron realizando algunos trabajos, tienen que subirlos a toda la plataforma. También voy a estar habilitando para que suban los que no terminaron y esos trabajos van a tener una cierta ponderación para la parte práctica. Y Gracias, mismo. profe. Vamos a ir pasándoles. Entonces, ¿esos trabajos van a valer como puntaje para el examen o como para puntaje de taller? Puntaje para el examen. El taller vamos a estar viendo después, en la segunda etapa, por decir así. Dale, profe, gracias. Y de todos modos, hay algunos, por ejemplo, el flujograma, eso vamos a ir acumulando como taller. ¿Se acuerdan la tarea de flujograma que hicieron? Sí. Eso, por ejemplo, va a ir sumando como taller en los 10 puntos de proceso. ¿Está? Sí, profe. Sí, Bueno, bueno, yo tengo una parte práctica para complementar lo que estuvimos viendo hoy con el ingeniero y podemos tener unos 10 minutitos de descanso para tomar agua, ir al baño y después empezamos. ¿Qué les parece? Dale, profe. Dale, profe. Gracias.